Hola, soy Andrés Jiménez. Tengo tan solo 13 años de vida, los cuales me han permitido vivir en este maravilloso territorio que corresponde a la vereda Ciprés, Pueblo Nuevo. Sobre su fundación, soy sincero y no lo sé, pero puedo decir que nuestra zona se caracteriza por estar situada en la parte sur del municipio del Tambo Cauca, en el cual habitamos personas de diferentes colores, matices y sobre todo culturas. Los afros nos dicen llamar, porque somos un gran número de personas que habitamos esta zona, diversa en territorio, pero para nosotros los niños de nuestra región, los afros o negros no tienen matices, porque somos personas pertenecientes al hermoso país colombiano, diferente en todas sus regiones. Nuestro territorio, como muchos en el mundo, ha sido olvidado por los gobiernos de nuestro país, nuestros abuelos, padres, hermanos, familiares e incluso nosotros mismos. Hemos sido testigos de los horrores de la guerra en nuestra zona. Hemos sepultado nuestra gente, hemos vivido la exclusión y el olvido, hemos soportado la minería y la muerte lenta de la vitalidad de nuestro territorio, pero aún hay algo importante. Conservamos la esperanza, aquella que nos motiva a seguir adelante, a recuperar nuestra identidad, a mejorar nuestras condiciones de vida a través de la mejor apuesta que nos brinda la zona, es decir, la educación. Nuestra escuela, aquella que no nos ha robado las ganas de soñar, que nos permite aprender muchas cosas para nuestra vida y corroborar muchas cosas sobre la realidad. Aquella nos recibe con los brazos abiertos y nos permite soñar con un futuro mejor para nosotros y nuestras familias. Aquella que siempre espera a todos y todas con la esperanza de transformar nuestra realidad, aquella que recibe desde el más cercano al más lejano de los niños que rodean la zona, niños que con su condición económica y social ha sido olvidada por muchos, pero que a su vez es la preocupación de otros pocos, que nos hacen sentir que el caminar 2 horas para llegar a la escuela es realmente importante, quienes nos brindan un refrigerio sencillo pero afectivo, porque somos importantes, porque a alguien les preocupamos, porque aún nos miran como niños y ante todo como seres humanos. Seres humanos es precisamente lo que necesitamos tener presente en los procesos de formación a través de la escuela. Si bien pensarnos atendiendo a la diversidad en todas sus dimensiones exige notablemente que asumamos una postura crítica en la formación de sujetos políticos para la construcción de la escuela diversa, donde todos y todas gocen del reconocimiento de su humanidad en todas sus expresiones. Entonces, ¿cómo se construye el sujeto político desde la escuela? Las prácticas escolares en la relación maestro-alumno se han limitado a la elocución de discursos réplica en el aula como rasgos de un pensamiento colonizado por Occidente que no permite vislumbrar la construcción de sentidos por parte de los actores escolares, quienes se ven sujetos a perpetuar una representación de visión de mundo totalizante y homogénica, incapaz de dar cuenta de las realidades particulares de los seres humanos propios de nuestro contexto latinoamericano. Desde la escuela, se vislumbran relaciones de poder en cada uno de los actores del contexto educativo. Así pues, en el aula
Los discursos de poder se efectúan imposibilitando un encuentro de la experiencia entre maestro y alumno, invisibilizados el uno y el otro por carecer de la libertad de decir su palabra como testimonio del mundo. No se atreven a pensarse desde su contexto, se niegan constantemente para afirmar la existencia de otros, los de Occidente, los colonizadores, y se asumen a su vez como colonizados. No hay palabra, no existe la palabra desde el mundo latinoamericano, porque no se han pensado como seres humanos libres. No se han pensado en su lugar, sino en un no lugar, donde se construyen como sujetos diferentes siendo los mismos. Sin embargo, sería pertinente recordar que a través del devenir histórico, las escuelas se configuran como espacios de participación comunitaria, en las cuales se realizaban las mingas, las semanas culturales para la expresión social, artística y política, así como las clausuras eran espacios donde la gente acudía con gusto y se aprovechaba para dialogar sobre las necesidades de la comunidad, colectivo social de derechos. A algunas de estas actividades asistían los alcaldes, concejales, situación que propiciaba el diálogo en busca de acuerdos. Por lo tanto, la escuela era un espacio más de integración de las reuniones comunitarias, juntas de acción comunal o incluso de las asambleas. En este sentido, nuestra escuela actual, diversa por naturaleza, necesita necesariamente establecer prácticas de libertad que resulten transformadoras y, sobre todo, que no estereotipen a los actores, prácticas que fomenten el pensamiento crítico en la construcción colectiva de imaginarios propios de la cultura, prácticas que no efectúen réplica de un mundo que no nos pertenece, pero insisten en asumirse de esa manera en términos de poder y opresión, prácticas que valoricen el sentido del lenguaje como expresión infinita de comunicación asertiva para la construcción de ciudadanía y pertenencia de nuestro territorio a través del fortalecimiento de la identidad. Solo las prácticas escolares que apunten a la revalorización del sujeto escolar como sujeto participante en el ámbito social permitirán construir una verdadera subjetividad política. Entonces, ¿cómo deviene el sujeto en subjetividad política? De acuerdo a las consideraciones anteriores, en términos de la realidad, el maestro no es ético en su labor pedagógica, porque no posibilita la reflexión del mundo a partir del propio contexto de enunciación del sujeto. Paradójicamente, sí asume en su práctica al otro dentro de una postura política, aquella que conlleva la no liberación del hombre en términos de pensarse a sí mismo dentro de su contexto y las múltiples realidades inmersas en el mismo. Solo aquel maestro que comprende histórica, cultural y políticamente la realidad en el encuentro con su lugar de enunciación desde la ciudad, el ámbito rural y cualquier otro sitio en el mundo, será consciente que su accionar pedagógico está orientado a la apuesta política desde el reconocimiento del sujeto escolar como un sujeto social de participación asertiva en las diversas comunidades, como gestor de realidades, capaz de transformarlas para comprender las escenas de dolor y opresión que caracterizan a nuestros territorios. Aquel maestro que es capaz de resistir y reexistir con los educandos a través del diálogo con el mundo, con todos los actores escolares y sociales, en donde los contenidos programáticos superen el ideal institucional para contribuir en el accionar político, en el ejercicio de ciudadanía. De esta manera se rescataría el valor social de la educación. Es interesante entonces mencionar que la propuesta de autores latinoamericanos, como es el caso de Enrique Dussel, desde su filosofía de la liberación, implica tener en cuenta la asimetría dialógica, teniendo en cuenta la asimetría cultural, como inclusión en el discurso racional del consenso. Se presenta una inclusión fáctica precisamente del sujeto en el desarrollo de la discusión y la construcción de consensos, lo cual no tiene referentes en la historia de Latinoamérica, donde la víctima fue un pretexto, que no se le dio el reconocimiento cultural de inclusión ni de simetría dialógica, réplica de los discursos de poder, no solamente en la escuela, sino en el ámbito de lo real. En este sentido, ¿cuáles son las acciones deseables de un sujeto político en la construcción de políticas públicas para la educación en la diversidad? Dice Semmelman, el hombre como esperanza,
Es necesario entonces que el sujeto se piense y piense diferente. En la escuela los maestros deben comprender que su accionar pedagógico implica un accionar político en la construcción de sociedad con una necesidad de reconstruir valores y principios que nos devuelvan el carácter humano a todos los sujetos que hemos sido trastocados por el mundo mercantil y utilitarista que ha absorbido totalmente las esferas espaciales. Para ello, la condición de historicidad del sujeto es fundamental en la comprensión de las dinámicas político-económicas del sistema mundo que nos rige. De esta forma, la política es la acción que nace del sujeto. En ella está determinada su visión de mundo de acuerdo a su situación axiológica. Por lo tanto, para reconocer la escuela como un espacio de la diversidad y para la diversidad, se requiere de la formación de sujetos políticos en la autodeterminación, críticos en su pensar, además de su actuar, y sensibles, así como humanos en su esencia. Para iniciar el proceso de transformación en la escuela, las instituciones de educación superior, que son las encargadas de formar profesionales que en algunos casos entrarán a ser parte del sistema educativo, es necesario que cuenten dentro de su pensum con cátedras humanistas y políticas, que los hagan conscientes del valor de formarse en este nivel personal y como futuros trabajadores. Entonces, participar de las formas de la democracia, de acudir nuevamente a ellas, de retomar el sentido humanista de la educación enmarcado en lo social, político, económico, educativo, sería el reto para la mayoría de las nuevas generaciones, las cuales no reconocen o han escuchado las palabras como referendo, plebiscito, consulta popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa popular, revocatoria, derecho de petición, acción popular, tutela, entre otros mecanismos de participación enmarcados hoy en día dentro de lo constitucional como oportunidad de tener una sociedad democrática, incluyente, donde todos y todas podamos ser escuchados o participar de manera más activa en cuanto al ámbito de la política en torno a lo social. Todos estos mecanismos hacían parte de las cátedras de filosofía en las escuelas normales, liceos donde eran estudiados a fondo. Asimismo, habían espacios para la reflexión de textos, como los de Nicolás Maquiavelo, Carlos Marx, la pedagogía de Makarenko e incluso en la posmodernidad los textos de Dussel, entre otros. Todos estos mecanismos y pensadores son estudiados con mucha más precisión en los colegios privados de las élites burguesas, donde cuentan además con cátedras como economía y finanzas y geopolítica, generando desigualdad en el conocimiento, en el pensamiento teórico y el análisis de mecanismos de opresión del sujeto. Es por ello que se hace importante la reflexión y transformación de las prácticas pedagógicas en las cuales se movilicen los paradigmas sociopolíticos hegemónicos y se instaure sutilmente por medio el discurso pedagógico. El diálogo u otras pedagogías forman parte de las percepciones dentro de los contextos, otras formas que movilicen las subjetividades, que nos mantienen en silencio por otras situaciones de en torno a los discursos sociables. Es necesario sensibilizar el discurso para que se pueda reivindicar al sujeto. Pues a través de las distintas reflexiones sobre el problema de la simetría y el reconocimiento del otro, se propician las primeras reflexiones de reconocimiento de la simetría cultural como inclusión en la comunidad de comunicación y simetría dialógica. Aunque los distintos procesos sociopolíticos en nuestros países latinoamericanos están en etapas de conceptualización y redescubrimiento del sujeto latinoamericano, estamos lejos de afirmar la simetría dialógica en nuestro continente, pero por lo menos se comienza a reconocer al otro en la asimetría cultural para la construcción de sujeto. Es tarea entonces, desde la escuela, potenciar la simetría escolar en el diálogo y la participación para el reconocimiento de comunidades diversas que nos permitan vivir la plurinacionalidad de una manera más asertiva. En suma, el poder de las personas que se cree que se debe ejercer de forma autoritaria es una transformación perversa del poder. El poder desde una perspectiva del sujeto social no autoritario y represivo debe ser visto como posibilidad de desarrollo por las múltiples formas que éste puede tener, brindar en los espacios de empoderamiento dialógico, así para la creación de posibilidades de la comprensión del ámbito social, sin que ello incurra en las prácticas violentas del poder y sus formas de manipulación.
En tal caso, debemos estar vigilantes los unos de los otros, simplemente por el derecho que tenemos por ser personas propias dentro de los contextos de la diversidad. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us to not to fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out and do the things you tell us not to do?